Resolución del problema 32 del tema interacción eléctrica. Considera un cuadrado de lado 30 centímetros y dos cargas eléctricas, Q1 igual a 3 nanocoulombios, y Q2 igual a -4 nanocoulombios, situadas en los vértices de la base del cuadrado. Se trata de calcular el módulo del campo eléctrico en los puntos A, B, C y D. El vector campo eléctrico creado por una carga puntual en un punto del espacio se puede obtener mediante la expresión que te enseño en la pizarra. Dicho vector tiene la dirección y el sentido de la fuerza que actuaría sobre una carga positiva situada en el punto. Es decir, atractivo si lo crea una carga negativa, y repulsivo si lo crea una carga positiva. El vector R va dirigido de la carga al punto. En primer lugar representaremos gráficamente el vector campo eléctrico creado por cada una de las cargas en el punto A. Los llamaremos E1 y E2. Si aplicas la regla del paralelogramo podrás obtener la suma gráfica de estos vectores. Te puede ayudar en algunos cálculos. Ahora vamos a obtener los valores numéricos de E1 y E2. Para usar la expresión que te he enseñado solo necesitas definir unos ejes cartesianos, determinar los vectores R1 y R2, que van desde cada una de las cargas hasta el punto A, y sus módulos. Yo lo he hecho completando una tabla. Simplemente sustituye estos valores y opera con la calculadora y obtendrás E1 y E2. Aplica el principio de superposición para obtener el vector suma. Fíjate que el resultado es coherente con la suma gráfica. Finalmente calcula el módulo del vector suma. Operamos con la calculadora y obtenemos 213 newtons por coulombio. Vamos a pasar ahora al siguiente punto en el que hay que calcular el campo eléctrico. Para calcular el campo en el punto B seguiremos el mismo proceso. Dibujamos los vectores E1 y E2 en el punto B, y los sumamos gráficamente mediante la regla del paralelogramo. Determinamos los vectores R1 y R2 y sus módulos. Sustituimos los datos para calcular los vectores E1 y E2. Sumamos los vectores haciendo uso del principio de superposición y finalmente obtenemos el módulo. El resultado es 260 newtons por coulombio. Vamos a continuar con el cálculo del campo eléctrico en el siguiente punto. Vamos ahora al punto C. Dibujamos los vectores E1 y E2, y los sumamos gráficamente mediante la regla del paralelogramo. En este caso el paralelogramo que forman los vectores es un rectángulo. El módulo del vector suma se puede calcular de la misma manera que calcularías la diagonal de un rectángulo conocidos sus lados. Dichos lados son precisamente los módulos de los campos E1 y E2. Por tanto, no es necesario hacer uso de los ejes, ya que trabajaremos sin vectores. Simplemente tendremos en cuenta que el módulo del campo eléctrico es proporcional a la magnitud de la carga que lo crea e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que nos encontramos de esta. Obtenemos las distancias de las cargas AC, y sustituimos para obtener los módulos de E1 y E2. Finalmente aplicamos el teorema de Pitágoras para obtener el módulo del campo total. En este caso 1000 newtons por coulombio. Para acabar, vamos con el cálculo del campo eléctrico en el punto D. Dibujamos los vectores E1 y E2. Y el vector suma. Teniendo en cuenta que en este caso no existe ningún tipo de simetría, debemos repetir el proceso que hemos llevado a cabo tanto en el punto A como en el punto B. Calcular vectores, calcular los campos, sumar y finalmente el módulo de la suma. De esta manera obtendrás un resultado de 1508 newtons por coulombio.